17:24. Hola, estamos aquí para otra grabación de la salud celular. En este caso vamos a hablar de la célula. Es el segundo capítulo del libro. Espero que se vea el libro. Sí. Bien. ¿Sí? No. Ahora. Bien. Este segundo capítulo es un poquito denso y quizá un poco técnico también. Es la célula, vamos a hablar de ella. Y voy a hacer el vídeo un poquito más largo porque quisiera terminar el capítulo, para no dejarlo dividido en partes que luego no se aclaren mucho. Y para ello voy a compartir la pantalla con vosotros porque he preparado un PowerPoint con una serie de imágenes para clarificar un poquito este tema tan denso. Voy a ver si comparto. Estoy en ello. A ver, creo que ahora... Sí, creo que se ve. Bien. La célula es el elemento más básico de todo organismo vivo, que es capaz de reproducirse de forma autónoma. En el cuerpo humano, los científicos acordaron que contiene de 100.000 miles de millones a 1 millón de miles de millones de células. El conjunto y las interacciones de todas estas unidades primarias, en su diversidad y complejidad, determinan la fabulosa alquimia del ser humano. Todo parte de una sola célula, nacida en el útero. Fecundación de un óvulo femenino por un espermatozoide masculino. Esta célula primitiva, la célula madre, que ya es un organismo vivo, se va a dividir en 4, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente. Todas idénticas, llamadas células hijas. A partir de este estado, según una regla matemática, se producirá el proceso de diferenciación de cada célula. Es decir, ciertas células van a estirarse para constituir el tejido muscular, otras se contraerán para formar las células sanguíneas, otras formarán el hígado, el riñón, el cerebro, etc. Y esta maravillosa mecánica es controlada por los programas incluidos en los genes desde la primera célula primitiva, en los cromosomas. La célula es comparativamente el ordenador que contiene la memoria viva y el cromosoma sería el software, la información. Perdonad que me he pasado de página. Bien. Vamos a recordar brevemente, para comprender este capítulo, que en la hebra del ADN de la primera célula humana, que contiene 46 cromosomas, la mitad son de la madre y la mitad del padre. Ahí ya está inscrito el programa que dará lugar al feto, luego al embrión y finalmente al Homo sapiens adulto. Voy a pasar de diapositiva porque vamos a empezar a hablar del ADN y quisiera que lo tuvierais delante. Bien. Cada hebra de ADN contiene el código genético particular de cada individuo. Después del nacimiento se superponen los elementos adquiridos por educación, por experiencia, etc. Esto es la epigenética. Entonces, toda célula proviene de otra célula y cada una contiene en su núcleo el mismo material genético, el ácido desoxirribonucleico, el ADN. ¿Cómo se multiplican las células? Pues gracias a la acción conjugada del ADN y del ARN, que es el ácido ribonucleico, que veis en pantalla. El ácido ribonucleico contiene la información del ADN para copiar y replicar, reproducir. Así es como actúan los virus también. El ADN contenido en cada célula extendido mide unos 2 metros o algo más. Cada célula contiene igual cantidad de moléculas de ADN en su núcleo, excepto en caso de enfermedad o mutación. También encontramos ADN en las mitocondrias, un órgano de la célula. Es lo que llamamos ADN mitocondrial.
La unidad básica del ADN es el nucleótido. El nucleótido está compuesto de 3 elementos: un fosfato, desoxirribosa, que es un azúcar, y una base nitrogenada que contiene adenina, que veis en pantalla, guanina, que son bases púricas, y también contiene bases pirimidínicas, la timina y la citosina. El ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos que se emparejan, una de cada familia, formando una doble hélice. El ADN lleva la información genética. Cada información corresponde a un gen, que es una parte del ADN, y cada gen determina la estructura de una proteína, que está formada por varios aminoácidos. La síntesis de las proteínas se desarrolla en el citoplasma de la célula, en los ribosomas. Como el ADN está encerrado en el núcleo de la célula, necesita la intervención del ARN, del ácido ribonucleico, para transmitir esta información. El ARN es similar al ADN, pero se diferencian en que el azúcar contenido en el ARN es la ribosa y en el ADN es la desoxirribosa, y que la base T, timina, en el ARN es un uracilo. El ARN solo tiene una cadena de nucleótidos, como vemos en pantalla. Tenemos 2 tipos, o existen 2 tipos de ARN. El ARN, ácido ribonucleico mensajero, es una copia temporal de una hebra del ADN que se puede desplazar en el citoplasma celular para ser traducido en proteína. Y el otro tipo es el ARN de transferencia, que está encargado de traducir la información en aminoácidos. Existe un ARN específico para cada aminoácido. La acción conjugada del ADN con el ARN permitirá la síntesis de las proteínas, la formación de las proteínas. Cada día, nuestro organismo fabrica unos 70 millones de células nuevas que reemplazan a las que mueren. Por ello, cada día somos algo diferentes. La duración de las células es diferente según el órgano o el tejido que las contenga y también según la edad. La célula puede cumplir todas las funciones: el metabolismo, el movimiento, crecimiento, reproducción y la transmisión genética. Es una entidad viva, autónoma y coordinada con todas las demás células. Existen 2 tipos de células: las eucariotas, que tienen núcleo donde contienen el material genético. Las células humanas son de tipo eucariota. Y también podemos diferenciar las procariotas, que no tienen núcleo y su material genético está libre por toda la célula. Son las bacterias. Nosotros las contenemos principalmente en el intestino y participan en nuestro metabolismo. La espirulina es también un microorganismo procariota, no tiene núcleo. Más adelante daremos más detalles sobre ella. Vamos a ver los elementos que constituyen la célula. La membrana celular. La célula está rodeada por una membrana que delimita su espacio interior, que contiene el citoplasma y diferentes orgánulos. La membrana está compuesta por fosfolípidos y moléculas de colesterol que aumentan su impermeabilidad y su rigidez. Los fosfolípidos son anfipáticos. Esto quiere decir que tienen una cabeza polar hidrófila que atrae el agua y una cola doble hidrofóbica que repele el agua. La asociación de las 2 capas fosfolipídicas invertidas forma una bicapa, es decir, el exterior de los 2 lados es hidrófilo. Las cabezas hidrófilas están en contacto con el agua del medio extracelular y también del medio intracelular, asegurando así la cohesión físico-química de la membrana. La membrana celular también contiene proteínas que cumplen las siguientes funciones: protección de la célula del medio exterior, aislamiento de las otras células, intercambio de moléculas entre el medio intra y el extracelular y el reconocimiento de las sustancias externas a través de los receptores de membrana. El transporte intra y extracelular. La célula se nutre atrayendo del medio exterior
a la célula los nutrientes que necesita y excreta o devuelve a ese mismo medio los desechos que produce. El transporte se puede realizar de dos formas. Bueno, ambas formas coexisten. El modo pasivo, que no hay gasto de energía, y el modo activo, donde hay un gasto energético. Una de las formas de transporte pasivo se conoce como ósmosis. Es el proceso de difusión del agua en diferentes medios. Su función es mantener hidratada la célula. Cuando hay una diferente concentración entre el medio intra y el extracelular, las moléculas de agua se desplazan del medio más concentrado al menos concentrado, hasta que ambos se equilibran. Si ambos medios, el intra y el extracelular, tienen la misma concentración, se dice que la solución es isotónica. Si el líquido extracelular está menos concentrado que la célula, está hipotónico. El agua penetra en la célula. Si el líquido extracelular está más concentrado que la célula, está hipertónico y el agua se difunde fuera de la célula. Y esta se adapta reduciendo su volumen. El transporte activo, que exige un gasto de energía, se utiliza principalmente para transportar macromoléculas, como la glucosa, y los aminoácidos o como los electrolitos, el sodio, el potasio, por ejemplo. Este transporte se realiza gracias a la bomba de sodio-potasio, que está situada en la membrana plasmática, en la membrana de la célula. Un ejemplo de esta bomba de sodio-potasio, vamos a representarlo, a explicarlo. La concentración de sodio es superior en el interior de la célula, mientras que la concentración de potasio es superior en el medio extracelular, fuera de la célula. Gracias a la producción de ATP, adenosin-trifosfato, que son moléculas de energía, la bomba de sodio-potasio puede expulsar iones de sodio y al mismo tiempo integrar iones de potasio. Las proteínas presentes, como hemos visto en la membrana, son como puertas que actúan como filtros muy importantes contra algunas agresiones. Veremos cómo algunos nutrientes hidrófilos, es decir, solubles en agua, penetran fácilmente en la célula y los nutrientes lipófilos, que son los solubles en grasa, son rechazados. Por ello, algunas sustancias, como por ejemplo la curcumina, normalmente no es fácilmente biodisponible, no llega a la célula. Pero cuando está preparada soluble en agua, es más fácilmente integrada en la célula. Otro elemento importante en la célula es el citoplasma. Designa el contenido de una célula viva. Más exactamente se trata de la totalidad del material celular delimitado por la membrana plasmática que acabamos de ver. Está formado, este citoplasma, este interior de la célula, de un 85% de agua y su pH es neutro. El potencial de hidrógeno es neutro, es decir, cuyo valor será aproximadamente un 7. El citoesqueleto fibroso y proteico es lo que mantiene la estructura celular y es a la vez su musculatura. Se encarga también de la división celular. En este citoplasma hay muchos orgánulos. Bien, en este hay muchos orgánulos. Uno de ellos son los retículos endoplasmáticos. Están envueltos en una doble membrana que es continuación de la membrana que envuelve al núcleo y forman unas cavidades que se llaman cisternas, como vemos en el dibujo. Podemos distinguir el retículo endoplasmático rugoso, cuya superficie está cubierta de ribosomas, que transforman los aminoácidos en proteínas, siguiendo la información que le proporciona el núcleo. Y el retículo endoplasmático liso, que interviene en la síntesis de los lípidos, fosfolípidos y ácidos grasos. También el retículo endoplasmático liso detoxifica la célula y almacena el calcio. Otro componente de la célula en el citoplasma serían los ribosomas, que tienen forma esférica. Pueden estar libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso, como lo vemos en el dibujo.
Participan en la síntesis de proteínas a partir del ARN. Vimos que es el que transmite la información, el ARN. Otro elemento que aparece en el citoplasma es el aparato de Golgi. Son unos sacos aplastados los unos sobre los otros. Su función es la de almacenar las proteínas que han obtenido los retículos endoplasmáticos rugosos. Terminar la maduración de estas proteínas, verificar su calidad y excretarlas al medio extracelular. Esta operación se llama exocitosis. Otros elementos son los lisosomas, que participan en la digestión celular. Son vesículas que contienen enzimas que provienen del retículo endoplasmático o del aparato de Golgi y sirven para digerir las macromoléculas inutilizables como los orgánulos dañados, las sustancias tóxicas, etc. Se encuentran en la membrana celular. Y una parte muy importante de la célula que está en el citoplasma son las mitocondrias, que son orgánulos en forma de judía. Son muy pequeños, pero son verdaderas centrales de energía. Son bacterias, células eucariotas, es decir, con núcleo, se parecen a unos bastones y poseen una doble membrana intracelular. La membrana interna forma pliegues en forma de crestas. Contiene muchas enzimas para degradar nutrientes simples como la glucosa. Estas degradaciones se realizan en presencia de oxígeno, según un proceso que se llama respiración celular. Ya queda poquito. Estas enzimas permiten a las mitocondrias formar el adenosintrifosfato, el ATP, que es la fuente de energía de la célula y por tanto de nuestro cuerpo. El número de mitocondrias depende de la intensidad de su actividad. Una célula muscular, por ejemplo, tiene muchas mitocondrias. Las mitocondrias poseen su propio material genético. Se llama el ADN mitocondrial. Pueden sintetizar un 10% de sus propias proteínas y el resto proviene del trabajo de los ribosomas. Terminando con los contenidos del citoplasma, los orgánulos, hablamos de las vacuolas. Son cavidades esféricas y móviles que almacenan sustancias. Incluso también almacenan desechos para después eliminarlos. El núcleo tiene un diámetro, el núcleo de la célula tiene un diámetro de entre 10 y 20 micrómetros y es el más grande de los orgánulos de la célula. Este núcleo está rodeado por la membrana nuclear, que es porosa para permitir los intercambios entre el núcleo y el citoplasma, en ambos sentidos. El nucleoplasma es el líquido en el que se bañan los elementos que contiene el núcleo. Sus funciones son controlar las reacciones químicas del citoplasma y almacenar la información para la división celular. Es visible en la célula antes de la división celular. Podríamos imaginarlo como la clara de un huevo en crudo, siendo la yema el núcleo. El nucleoplasma contiene la cromatina, que es ADN descomprimido, que es el soporte genético de la célula, y el nucleolo, que es ARN que asociado a proteínas sintetizará los ribosomas. Bien, resumiendo y simplificando todo esta parafernalia, todo este rollo que hemos soltado, la célula es un mini nosotros, es la unidad funcional fundamental de todo ser. Tiene su propio sistema digestivo, su propio sistema respiratorio, detoxificador, su propia central energética y su sistema de comunicación, etcétera, etcétera. De forma que el organismo, compuesto por centenares de miles de millones, de células, es esencialmente el reflejo de lo que pasa en la célula. La salud que una célula determina por sus reacciones en cadena es la de cada órgano y al fin del organismo entero, de todo nuestro cuerpo. La comunicación celular e intercelular será tratada en el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta el próximo.